En algunas ocasiones el pueblo de Israel o los israelitas tuvieron que vivir en un país extraño, en un imperio completamente contrario a lo que ellos habían vivido anteriormente, con costumbres diferentes, con, digamos, un trasfondo cultural inclusive que presionaba para que ellos abandonaran su fe. Sin embargo, ellos mantuvieron su fe y no solo eso, sino trataron de dar testimonio favorable de modo que otras personas también puedan conocer al Señor. Y ese era el plan de Dios para su pueblo en caso de que ellos estuvieran en un ambiente adverso, y es el plan también para cada uno de nosotros que en algún momento vamos a encontrarnos en situaciones difíciles. En esta semana vamos a estudiar o hemos estudiado la experiencia de Esther y Mardoqueo, dos personas que vivían en la capital del imperio persa, en Susa, y la experiencia de Esther y de Mardoqueo nos van a ayudar a ver cómo nosotros podemos también dar testimonio en nuestro ambiente. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos finalizando ya nuestras lecciones de la misión de Dios, mi misión. Queremos dar la bienvenida en este momento a nuestros amigos de Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos miran también en las redes sociales. Semana a semana nos reunimos para estudiar la Biblia y hoy vamos a hablar sobre la experiencia de Esther y Mardoqueo. Quiero dar la bienvenida a Pastor Franklin Garnica. Gracias por venir, Pastor Franklin. Por favor, antes de avanzar con el tema, guíanos en una oración y luego nos adentramos en la lección. Muy bien, Pastor, vamos a orar. Señor, en esta oportunidad, agradecido contigo por el estudio de esta semana, con temas tan importantes que nos ayudan a poder cumplir la misión, Señor, y pedimos que tú nos acompañes en este estudio. Es nuestra oración, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta lección vamos a hablar sobre Esther y Mardoqueo, pero antes vamos a hablar un poquito acerca de un grupo de personas que también vivió en un país extranjero, en este caso en Babilonia. Daniel, sus amigos, cómo ese ambiente generó una prueba de fe para ellos. Sí, Pastor Tito, bueno, en Daniel capítulo 1 vemos, por ejemplo, la llegada de Daniel y sus amigos, las diferentes situaciones que tuvieron que enfrentar en el tema de la comida, los nombres incluso que fueron cambiados también de estas personas. En el capítulo 3 también vemos ahí un problema, ¿no?, que enfrentan estos amigos, un problema de adoración ahí, Nabucodonosor con la estatua. Capítulo 6 también vemos otro problema cuando Daniel tiene que enfrentar ahí entre orar a Dios o orar al rey, ¿no? Y bueno, yo quiero enfatizar un texto bíblico que se encuentra en Daniel capítulo 3, versículo 16 y 17, cuando ellos son descubiertos que no adoraron a la estatua que Nabucodonosor había presentado. Fueron denunciados, fueron llevados ante Nabucodonosor. Nabucodonosor incluso vemos que le da una oportunidad aún, pero la respuesta me llama la atención, Pastor. Permítame leer versículo 17 y 18 del capítulo 3 de Daniel. Dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos ya tenían su decisión de no adorar la estatua, independientemente de lo que vaya a suceder después. Ellos dijeron: no adoraremos, y Dios nos libra, y si no nos libra, aún así no vamos a adorar. Aquí me viene una pregunta: ¿en qué está basada nuestra fe? Porque a veces podemos pensar que mientras todo está bien, yo estoy firme, confío en el Señor, pero cuando viene alguna prueba, muchas veces la prueba puede ser un problema de salud, puede ser falta de trabajo, pero en este caso inclusive estaban hasta arriesgando sus vidas, ¿no? Bueno, ellos estaban frente a un decreto de muerte, y el que no adoraba iba a morir en un horno, ¿no? Entonces, pero la fe de ellos realmente era una fe fidedigna, una fe verdadera, que estaba marcada en principios donde Dios es el centro de la adoración. No es el centro de adoración el trabajo, quizás algunas otras cuestiones más que hoy en día también nosotros luchamos, ¿no?
Creo que la fe va más allá del momento presente, ¿no? Ellos podían haber pensado, bueno, me libro de la muerte haciendo algo, pero me aparto de Dios y al final pierdo mi comunión con Él. Ellos miraban, sin duda alguna, a partir de ese momento ya la vida eterna, la salvación y todo aquello, y creo que nosotros necesitamos ver más allá del momento presente, porque a veces cuando tenemos alguna dificultad pensamos en el momento, tomamos decisiones por las cosas que vamos a perder en el momento y sin darnos cuenta estamos dando evidencia de nuestra falta de fe. Cuando el Señor va a proveer, aun cuando ellos hubiesen muerto, ellos mismos dicen, ¿no? Igual vamos a mantenernos firmes, porque sabían que iban a tener una oportunidad de volver a la vida, no tenían tal vez todo el concepto pleno que Pablo nos da sobre la resurrección, pero ellos ya tenían el conocimiento de esto. Recordemos que Job dice, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. O sea, él sabía ya de una resurrección, y cuán importante es que la fe me ayude a mirar el panorama más amplio para que las cosas circunstanciales no debiliten nuestra fe. Así es, pastor. Y el pueblo judío que fue llevado a Babilonia enfrentó estas situaciones en diversas formas, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, este caso de estos jóvenes, pero hubieron familias que también enfrentaron y quizás muchos de ellos desistieron y tuvieron que negar su fe, ¿no? Ahora nos trasladamos un poquito a la experiencia de Esther y Mardoqueo. Ellos habían quedado allá en Susa, la capital del imperio persa. Varios habían regresado ya a Jerusalén, pero ellos decidieron quedar allá junto con muchos otros judíos. Y allí viene la experiencia de todo el libro de Esther. De paso, es uno de los libros en los que no se menciona específicamente el nombre de Dios, aun cuando todo el contexto tiene que ver con la adoración al Creador, y el testimonio que Esther va a dar finalmente y cómo Dios cuida a su pueblo va a ser una evidencia de que Dios no desampara a su pueblo, no importa en el lugar donde se encuentre. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, Esther es una historia maravillosa, ¿no? Una historia increíble de milagros, hay drama, y es interesante esta historia. Bueno, así en resumen, el caso de un rey, el rey Asuero, que bueno, quita el reinado de su esposa, la reina Basti, y empieza a buscar una nueva reina. En ese contexto aparecen varias señoritas para presentarse y poder ser nombradas reinas, pero Mardoqueo servía en el palacio y él encuentra la oportunidad de llevar a su prima, ¿no? Bueno, que en fin la adoptó también como hija, para poder ser presentada en el palacio y de esa manera poder servir, ¿no? Ahí, pero con una cuestión que Mardoqueo manifestó, que no declare quién era ella, ¿no? En el capítulo 2, versículo 10, dice Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela. En el versículo 20 también del mismo capítulo, y Esther según le había mandado a Mardoqueo, que no había declarado su nación ni su pueblo, ¿no? Porque Esther era judía. Entonces, A ver, ahí ahora veamos un poquito cómo debiera ser nuestra actitud en un lugar diferente. ¿Se trata aquí de negar su fe? ¿Se trata de esconder su fe? ¿O se trata de una estrategia para que en el momento oportuno ellos puedan estar en un lugar donde puedan influir más? Bueno, en el contexto en el cual ellos se encontraban, estaban bajo el reinado de Medo-Persia, ¿no? Bueno, no solamente Mardoqueo y Esther, sino muchas familias. Entonces vieron la oportunidad de poder entrar en este ambiente, ¿no? en esta posición, para de esa manera también poder cuidar y proteger también al pueblo judío que se encontraba viviendo todavía en estas tierras, ¿no? Yo me pongo a pensar cómo llegar a un palacio si no tenemos acceso ni siquiera a un ambiente del palacio. ¿Cómo llevarle el conocimiento de Dios a un lugar donde no tenemos acceso? Y ahí vemos la experiencia de Daniel, por ejemplo, ¿no? Es una estrategia, ¿no? Dios utiliza a veces las circunstancias para que la persona en su momento pueda ejercer una influencia en beneficio de ese grupo que tal vez es inalcanzable desde otro ambiente. Claro, y acá tampoco menciona que Esther haya dicho que es de otra nación, o sea, Claro, el texto claro, no dice no que negó
pero no vio oportuno en el momento. Exactamente. Ahora, para, digamos, no pensar de que, bueno, yo prefiero ser prudente, no le digo a nadie que creo en Dios, no le digo a nadie, pero tal vez no es tanto mi estrategia, sino es más bien un poquito de... No es el momento. O tal vez lo estoy haciendo porque no estoy seguro o no quiero que las personas me identifiquen como cristiano. En ese caso ya yo estoy faltando a mi compromiso con el Señor, ¿no? Pero en este caso había un plan especial. Sí, y el texto no menciona en ningún momento que Esther haya faltado a los principios, por ejemplo, ¿no? No menciona que Esther haya dicho que es de otra nación, que adora algún tipo de Dios, no, en ningún momento menciona aquello, ¿no? Sino que menciona que todavía no declaró quién era ella, ¿no? Siguiendo los consejos de Mardoqueo, un hombre que sabía muy bien el movimiento que existía en palacio, ¿no? Esther llega al palacio y ahora surge un problema. Sí, surge un problema, al igual que enfrentaron los amigos de Daniel, también hay un problema serio ahí. Bueno, el tema ocurre en lo siguiente, ¿no? La fe, aquí entramos hablando un poco de Mardoqueo, de Mardoqueo. Mardoqueo era judío, él creía en Dios, y bueno, había un hombre, dice el texto, ¿no? Había un hombre, en el capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, menciona aquí que se llamaba Amán, y este hombre exigía, ¿no? Como era servidor también del palacio, que las personas se arrodillen ante él, ¿no? Que lo adoren, ¿no? Y Mardoqueo, dice aquí el texto claramente que, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante él, ¿no? Bueno, en el versículo 3 de ese mismo capítulo dice que las personas alrededor le decían, ¿por qué no te arrodillas? No. Claro, no era un tema de arrogancia, Claro. era un tema de saber a quién debía adorar y era solamente al Creador, y en este caso se estaba tratando de imponer una adoración a un ser humano. Claro, aquí el texto no menciona que Mardoqueo le faltaba el respeto, no le era obediente, no, sino que guardaba un principio de fe, ¿no? Y no adorar a las personas, sino solamente adorar a Dios. Amigos, vamos a una breve pausa, volvemos enseguida para continuar analizando este tema importante. Ya retornamos con Axiomas. Aparece en nuestra escena entonces Mardoqueo, un hombre judío, devoto, fiel al Señor, cuando aparece el momento en el que él podría, por ganarse el favor de Amán, recurrir a una especie de veneración hacia esta persona. Él sabe que solamente Dios es digno de alabanza y de adoración. Luego aparece un decreto en el que prueba ahora la fe de la misma Esther. Sí, como consecuencia de la posición de Mardoqueo viene, bueno, este decreto dirigido por Amán para poder destruir a todo el pueblo judío, ¿no? Sabía que Mardoqueo era judío y dijo, no, los judíos tienen que ser destruidos. Y en el capítulo 4, versículo 13, mire lo que acontece acá, ¿no? Al enterarse del decreto de muerte contra todos los judíos, Mardoqueo ve la oportunidad aquí de poder interceder por medio de Esther. Y en el versículo 13 dice lo siguiente: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola de más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, vendrá de alguna otra parte respiro y liberación para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, ¿no? O sea, el decreto de muerte era para todos los judíos y Esther estaba incluida también ahí. Ahí Mardoqueo le está diciendo, este es el momento, para esto llegaste, no era solo para lucir la corona real o para tener los privilegios. Y aquí hay un mensaje tan importante, ¿no? Cuando Dios te bendice de alguna manera, tienes algún cargo, un espacio de poder o algo, algunas personas por ahí se marean con eso y terminan quedándose por allí y se apartan de Dios. Y aquí Mardoqueo, en cierto modo, medio que sacude esa, diríamos, esa fe en Esther para decirle, mire, este es el momento. Y hay un elemento importante también, dice, si tú no lo haces, no es que está en las manos tuyas la salvación de Israel. Dios va a buscar alguna manera, y creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que solo yo, solo él, solo alguien puede hacer algo, pero Dios puede utilizar diferentes medios
Jesús inclusive dijo, ¿no? Cuando estaba entrando a Jerusalén y pidieron que se callaran las personas, si ellos callan, hasta las piedras van a hablar. Entonces, Dios puede utilizar diferentes formas de cómo salvar a su pueblo, y aquí Esther se ve confrontada a su fe y ver si realmente ella confiaba en el Señor o prefería quedarse con su espacio de poder que había ganado y con su comodidad. ¿Sabe, pastor? Era un momento terrible. El decreto era para todos los judíos, muerte para todo este pueblo. O sea, el contexto en ese entonces era una noticia terrible, ¿no? Para todas las personas. Y vemos que el texto menciona que Mardoqueo se rasgó los vestidos, ¿no? Fue así cerca del palacio. Entonces, en el versículo 16, Esther entiende la situación y termina diciendo el versículo 16, ¿no? Que ayunen, ¿no? Ayunen, yo voy a ir delante del rey, voy a interceder. Y si perezco, que perezca, ¿no? O sea, ya aquí Esther asume su rol y dice, voy a enfrentarme al rey, voy a interceder, y si tengo que morir, pues voy a morir. Ahí vemos otra vez la similitud con el testimonio de estos 3 varones hebreos que estaban en Babilonia, ¿no? Esas palabras parecen cortas, pero ella está demostrando qué es lo más importante en la vida de ella. Se olvidó de la corona y de todos los privilegios que habían ahí y vio que ese era el momento en el que ella iba a demostrar su confianza plena en el Señor, y cuando dice, si perezco, que perezca, está dando a entender dónde estaba fundamentada realmente la fe de ella. Si estuviéramos en una situación parecida, si nuestra vida estuviera en riesgo, ¿cuál sería nuestra decisión? ¿Cuál sería tu decisión? ¿Sabe, pastor? Ahora, bueno, en teoría podemos decir, ¿no? Hay que ser siempre fiel al Señor, Dios es primero. Y Pedro en teoría le dijo eso, ¿no? Eso le dijo. No te voy a negar, si es posible voy a ir hasta la muerte. Hasta la muerte, pero en la práctica no es tan sencillo, ¿no? Se necesita mucha fe, mucha confianza en Dios, mucha entrega y mucha disposición para poder hacer lo que han hecho estas personas, ¿no? En el pasado, ¿no? Y Dios puede ayudar a sus hijos. Y creo que la fe es un don de Dios, pero al mismo tiempo la fe se desarrolla, como dice Pablo en Romanos, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, a medida que leemos los hechos de Dios, a medida que estudiamos la manera como Dios obró en favor de su pueblo, vamos a conocerlo más, y mientras más lo conozcamos vamos a confiar más en Él. Y se ve aquí Mardoqueo, no dice, mira Esther, depende de ti. Nuestra vida está en tus manos, tú estás en el palacio, tú eres el único que puede tocar el corazón del rey. Él le dice, no, este es el momento en el que tú debes actuar, pero si no lo haces, Dios va a buscar alguna otra manera de cómo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Pero tú te vas a perder el privilegio de poder ser un instrumento suyo. Y creo que ese mensaje también viene para nosotros, ¿no? El Señor va a alcanzar a las personas de alguna manera. Puede utilizar algún medio a través del cual su evangelio sea predicado en el mundo, pero Él dice que nos eligió a nosotros. Así es, Dios nos eligió para poder llevar esta misión. Y si nosotros rechazamos, estamos perdiendo la oportunidad incluso de dejar un legado espiritual dentro de nuestra familia, ¿no? Estamos perdiendo la oportunidad de poder ganar una estrellita más allá en nuestra corona, ¿no? Así que, querido hermano, querido amigo, la idea de ser un misionero, ser un embajador de Jesús, ser un mensajero de Él a través de compartir esperanza, compartir el evangelio, es un privilegio especial. Y esta lección, durante todo este trimestre, el propósito es ayudarnos, motivarnos a que nosotros podamos comprometernos más con este mensaje de un Dios todopoderoso que tiene el interés de salvar a las personas. ¿Cómo se produjo el milagro, la salvación para los judíos? Bueno, la historia es muy amplia, ¿no? Pero en resumen, el rey entiende la cuestión que estaba aconteciendo con el pueblo judío. Hubo un milagro en la actitud del rey mismo, porque sí, Esther, al irse sin ser llamada podía morir. Sí. Pero ahí Dios actúa en el rey y Él le concede. Halló gracia, dice el texto, ¿no? Halló gracia. Entonces, bueno, Amán es destituido, es mandado a la horca,
Pero ahora hay un tema acá, pastor, hay un decreto que no se puede dejar en vacío, ¿no? Hay un decreto que todo judío debía ser exterminado en un día. Sí, pero ahora el rey me llama la atención que le pide a Mardoqueo y a Esther que ahora ellos hagan otro decreto, ¿no? Ellos, no él, ¿no? Hagan ustedes otro decreto y séllenlo con mi anillo para que sea repartido en todas las provincias, ¿no? Para que ellos se defiendan. Para que ellos se defiendan. Uh-huh. Y era una noticia interesante y era una noticia muy buena y se hizo aquello y se distribuyó la noticia por todas las provincias. Y el versículo 1 del capítulo 9 dice: y en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ahí está el milagro. Y hasta ahora se recuerda este milagro, ¿no? en el pueblo judío como la fiesta del Purim, ¿no? Qué bueno saber que Dios utiliza las circunstancias a las personas en el momento oportuno, y lo importante es dejar que Dios nos utilice como instrumentos suyos. Y en este caso Esther permitió ser usada por el Señor, fue un instrumento de salvación, y a través de ella logró para que su pueblo pudiera defenderse y por supuesto sobrevivir en una cultura que era completamente adversa a la de ellos, pero el Dios en el que ellos creían no los abandonó en ningún momento. Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de este estudio, hemos analizado la experiencia de Esther y Mardoqueo en una tierra extraña y de la manera como Dios los usó para poder salvar a su pueblo. Isaías capítulo 49 versículo 6 dice en la parte final: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Y en esta lección hemos visto cómo independientemente de las circunstancias de cómo ellos llegaron hasta Persia, ellos se transformaron en un elemento de salvación. Del mismo modo, Dios quiere que nosotros también nos transformemos en un elemento de salvación en el lugar donde nosotros vivimos, o trabajamos, o nos movemos. Gracias, Franklin, por estar en este estudio. Que Dios pueda bendecir tu ministerio, tu vida, y al mismo tiempo, por favor, ahora pedirte que des algunas palabras de conclusión. Muchas gracias, pastor. Bueno, queridos amigos, no es sencillo ser un hombre fiel, una mujer fiel a Dios en diferentes circunstancias. No lo ha sido para Esther, no lo ha sido para Daniel, no lo ha sido para los amigos de Daniel, tampoco lo será para hoy, pero con la seguridad y la confianza de que nuestra vida siempre pueda reflejar Dios en donde estemos, en la situación en la cual nos encontremos ahora, que nuestra vida sea siempre una bendición para poder alcanzar la salvación de otras personas y ser un instrumento de salvación, y de esa manera poder llevarlos al cielo y compartir estas experiencias allá en el cielo con nuestros amigos a quienes nosotros vayamos a llevar. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga, queridos amigos. La próxima semana les esperamos para la última lección de este trimestre 2023.